Harry, has trabajado duro para ahorrar $100,000, pero ahora estás atrapado. Cada opción de inversión, acciones, bonos e inmuebles se siente abrumadora, y el miedo de tomar la decisión equivocada te detiene. ¿Te suena familiar? No estás solo. Muchos inversores como tú enfrentan esta encrucijada, sin saber cómo convertir su dinero ganado con esfuerzo en riqueza duradera. Podrías incluso sentirte tentado a dejarlo en una cuenta de ahorros. Después de todo, parece seguro. Pero aquí está la verdad. Mientras tu dinero permanece allí, la inflación está erosionando silenciosamente su valor, quitándote la oportunidad de asegurar un futuro financiero más brillante. Entonces, ¿qué pasaría si te dijera que hay una mejor manera de hacer crecer esos $100,000? Al distribuirlo en 5 ETFs de Schwab cuidadosamente seleccionados, no solo podrías proteger tu dinero, sino transformarlo en una máquina generadora de ingresos. Una inversión de $100,000 crecería a aproximadamente $3 millones en uno de estos ETFs después de 30 años, con dividendos anuales de alrededor de $120,000. Schwab US Broad Market ETF. SCHB. El Schwab US Broad Market ETF, SCHB, es un fondo cotizado en bolsa que tiene como objetivo seguir el rendimiento del índice Dow Jones US Broad Stock Market, que incluye aproximadamente el 95% del mercado de acciones invertible de Estados Unidos. Según los datos recientes, SCHB tiene un valor neto de activos total, NAVI, de alrededor de $32,560 millones y un índice de gastos total de solo 0,03%, lo que lo convierte en una opción extremadamente rentable para los inversionistas. La cartera del fondo está altamente diversificada y consta de aproximadamente 2.474 participaciones, con una capitalización de mercado promedio ponderada de aproximadamente $877,460 millones. La tasa de rotación de la cartera de SCHB es relativamente baja, del 3.26%, lo que indica una actividad de negociación mínima y costos asociados más bajos. La relación precio-beneficio, PE, del fondo es 26.04 y su relación precio-valor contable, PB, es 4.19, reflejando su amplia exposición al mercado. El rendimiento de SCHB ha sido sólido, con un retorno en lo que va del año de 12.34% y un retorno anualizado a 3 años de 10.45%. El rendimiento de distribución del fondo es 1.24%, proporcionando un flujo de ingresos modesto para los inversionistas. Para una inversión inicial de $100,000 en SCHB, la inversión crecería a aproximadamente $295,458 después de 10 años, $872,019 después de 20 años y $2,577,225 después de 30 años. El valor anual del dividendo después de 10 años sería aproximadamente $6,920. Después de 20 años sería alrededor de $20,412. Y después de 30 años aumentaría a alrededor de $60,279. En general, SCHB ofrece a los inversionistas una amplia exposición al mercado de acciones estadounidense con bajos costos y una cartera diversificada, lo que lo convierte en una opción atractiva para el crecimiento a largo plazo. Schwab US Large Cap ETF, SCHX. El Schwab US Large Cap ETF, SCHX. Es un fondo cotizado en bolsa que tiene como objetivo seguir el rendimiento del índice Dow Jones US Large Cap Total Stock Market, que incluye las 750 compañías más grandes de Estados Unidos. SCHX tiene un valor neto total de activos, NAV, de alrededor de $51,710 millones y un ratio total de gastos de solo 0,03%, lo que lo convierte en una opción extremadamente rentable para los inversores. El portafolio del fondo está altamente diversificado, compuesto por alrededor de 755 valores, con una capitalización de mercado promedio ponderada de aproximadamente $940.13 mil millones. La tasa de rotación del portafolio de SCHX es relativamente baja, con un 3.38%, lo que indica una actividad de negociación mínima y costos asociados más bajos. La relación precio-beneficio del fondo es 26.69 y su relación precio-valor contable es 4.59, reflejando su amplia exposición al mercado. El rendimiento de SCHX ha sido sólido, con un retorno acumulado en el año de 12.34% y un retorno anualizado a 3 años de 10.45%. El rendimiento de distribución del fondo es 1.23%, proporcionando una modesta corriente de ingresos para los inversionistas. Para una inversión inicial de $100,000 en SCHX, la inversión crecería a aproximadamente $304,366 después de 10 años. $928,300
$387 después de 20 años y 2 millones. $832,000. $490 después de 30 años. El valor anual del dividendo después de 10 años sería aproximadamente $3,773. Después de 20 años sería alrededor de $11,515. Y después de 30 años aumentaría a alrededor de $35,123. En general, SSHX ofrece a los inversores una amplia exposición al mercado de acciones de los Estados Unidos con costos bajos y una cartera diversificada, lo que lo convierte en una opción atractiva para el crecimiento a largo plazo. Schwab Fundamental US Broad Market ETF FNDB. El Schwab Fundamental US Broad Market ETF FNDB es gestionado por Charles Schwab Investment Management, Inc. Tiene como objetivo seguir el desempeño de las empresas estadounidenses basado en factores fundamentales como el flujo de efectivo de ventas y la recompra de dividendos. El fondo tiene un ratio de gastos total de 0.25% y un rendimiento por distribución del 1.70%. FNDB tiene un valor neto de activos, NAVI, de $24.41, una tasa de rotación de cartera de 11.10% y una capitalización de mercado promedio ponderada de $465,330 millones. La tasa de crecimiento anual compuesta del fondo durante los últimos 5 años es aproximadamente 10.24% y tiene un beta de 1.00 en comparación con su índice de referencia. El ratio de pago es alrededor de 1.70%, lo que indica la proporción de ganancias pagadas como dividendos. La tasa de crecimiento del fondo es consistente con su enfoque en factores de valor y rendimiento, ofreciendo exposición a empresas estadounidenses de gran capitalización. Para una inversión inicial de $100,000 en FNDB, la inversión crecería a aproximadamente $281,059 después de 10 años, $791,108 después de 20 años y $2,226,532 después de 30 años. El valor anual del dividendo después de 10 años sería alrededor de $12,329. Después de 20 años, sería aproximadamente $34,723. Y después de 30 años, sería alrededor de $97,591. Este ETF es una opción sólida para inversores que buscan un portafolio diversificado con un enfoque en factores fundamentales y potencial eficiencia fiscal. Su bajo ratio de gastos y su proceso disciplinado de reequilibrio lo convierten en una opción atractiva para el crecimiento a largo plazo. Schwab Fundamental US Large Company ETF FNDX. El Schwab Fundamental US Large Company ETF FNDX es gestionado por Charles Schwab Investment Management, Inc. Tiene como objetivo seguir el desempeño de las grandes empresas estadounidenses basándose en su tamaño y peso fundamentales, utilizando el ERAFI Fundamental High Liquidity US Large Index como su referencia. El fondo tiene un ratio total de gastos del 0,25% y un rendimiento de distribución del 1,72%. La cartera incluye principales participaciones como Apple Inc., 4,50%, Microsoft Corporation, 2,53%, y Berkshire Hathaway Income, 2,17%. La tasa de crecimiento anual compuesta del fondo, CAGR, durante los últimos 3 años es del 10.44%, y su relación precio-beneficio es de 19.56. El índice de distribución es del 1.72%, y tiene una beta de 1.00 en comparación con su índice de referencia. La desviación estándar del fondo durante los últimos 3 años es 16.81%, lo que indica su volatilidad. Si invirtieras $100,000 en FNDX, después de 10 años, tu inversión valdría aproximadamente $259,374. Después de 20 años, el valor aumentaría a alrededor de $672,750. Y después de 30 años, el valor aumentaría a alrededor de $1,291,450. 30 años llegaría aproximadamente a $1,744,940. En términos de dividendos anuales, con un rendimiento de distribución de 1.72%, su inversión de $100,000 generaría aproximadamente $13,961 en dividendos anuales después de 10 años, $36,183 después de 20 años y $93,170 después de 30 años. Este fondo cotizado en bolsa ofrece una opción de inversión sencilla y de bajo costo, con potencial eficiencia fiscal y exposición a factores de valor y rendimiento. Puede servir como una inversión central
o como complemento a otras inversiones en un portafolio diversificado. Schwab US Dividend Equity. El ETF de dividendos de acciones estadounidenses de Schwab es una opción de inversión popular para aquellos que buscan exposición a compañías estadounidenses con alto rendimiento de dividendos. Gestionado por Schwab Asset Management, SDI tiene como objetivo seguir el rendimiento del índice Dow Jones US Dividend 100, que incluye empresas que han pagado dividendos de manera consistente. SDI tiene un valor neto total de activos de aproximadamente $65.630 millones y una proporción de gastos de 0.06%. La cartera de SDI consiste en 103 participaciones con empresas principales como Cisco Systems, Inc., 4,39%, BlackRock, Inc., 4,34%, y The Home Depot, Inc., 4,22%. La capitalización de mercado promedio ponderada del fondo es de aproximadamente $134.28 mil millones y tiene una relación precio-beneficio de 18.42. El rendimiento del fondo es del 3.46%, con un rendimiento de distribución del 3.45%. El desempeño del fondo ha sido sólido, con un rendimiento de 25.08% en un año y un rendimiento de 7.04% en 3 años. La tasa de pago, que mide la proporción de ganancias pagadas como dividendos, es de alrededor del 60%, lo que sugiere un equilibrio entre devolver beneficios a los accionistas y reinvertir en el negocio. Suponiendo una inversión de $100,000 en SDI, después de 10 años, la inversión podría crecer a aproximadamente $231,738, con dividendos anuales alrededor de $22,487. Después de 20 años, la inversión podría alcanzar aproximadamente $537,621, con dividendos anuales de aproximadamente $52,131. Después de 30 años, la inversión podría crecer a aproximadamente $1,247,808, con dividendos anuales de alrededor de $120,844. En resumen, SDI ofrece una opción de inversión atractiva para aquellos que buscan ingresos por dividendos estables y crecimiento a largo plazo. Al poner su dinero a trabajar con ETFs de Schwab, no solo está construyendo un portafolio, está construyendo la vida con la que siempre ha soñado, ya sea retirarse temprano, viajar por el mundo o asegurar la seguridad financiera de su familia. Su inversión hoy sienta las bases para su mañana. Entonces, Harry, ¿cuál es tu próximo movimiento? ¿Estás listo para que tu dinero trabaje más para ti? Es hora de tomar el control de tu futuro financiero con